Gracias, Señor. Primero que nada, darle gracias al Señor por darnos esta oportunidad de poder estar hoy día en la iglesia de Río Bueno, poder estar junto a nuestros pastores, jefes de sectores acá. Dios les bendiga, a mi pastor Ojeda, junto a mi pastorita Eliana, a la junta de oficiales, la iglesia en general, por recibirnos en este lugar, nuestra primera convención de hermanos oficiales, diáconos y voluntarios de nuestro sector. Ya la hemos hecho en otras oportunidades, pero como sector es la primera. Y seguramente, cierto, usted va a decir, pero a lo mejor antes se hacía así, se hacía acá, que se yo era de esta manera y la otra. Bueno, pero entiéndanlo, estamos en la primera convención, ¿sí? ¿Cierto, mi pastora? Y ya se irá arreglando la carga. Ruego que nos entienda, pero damos gracias al Señor que este Dios maravilloso que estuvo en el sector anterior también está aquí hoy día. Porque lo hemos sentido en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que alabo y bendigo al Señor por darme también esta honra, esta oportunidad de hoy día poder estar compartiendo la palabra del Señor ante estos grandes siervos del Señor, pastores con muchos años de experiencia que han predicado, que cuando ellos hablan me da gozo, alegría, ya que ellos comparten muchas experiencias y tal vez en ver estos oficiales o voluntarios que también llevan muchos más años a lo mejor que uno y que Dios los usa maravillosamente en la palabra. Pero hoy día Dios me ha dado la bendición de poder hablar de la palabra del Señor. Quiero honrar también, para mí es una bendición hoy día especial, ya. Bueno, siempre uno anda con sus hermanos, con su esposa, la familia, los hijos, pero para mí hoy día es algo mayormente especial, ya que tengo la bendición de andar acompañado también con mi padre y mi madre que están ahí, que para mí es una bendición. ¿Por qué? Porque a través de su trabajo de ellos, yo siempre lo he dicho así, amado, uno hoy día disfruta de muchas bendiciones, pero no es porque uno se las haya ganado. Mi pastor, días atrás estuve en su casa y él me conversaba, cierto, algunas historias de muchos años atrás, cuando él fue joven. Si no crea que mi pastor Ojeda todo el tiempo fue así. También fue muchacho, también fue joven, corrió, caminó por esos sectores donde yo me crié, mi padre ahí, distancias muy larguísimas que le hacían todos de a pie, donde se hacían las vigilias de amanecía, y él me contaba esa historia que realmente, yo digo, no miente, porque mi papá cuando comienza a contar las mismas historias, concuerdan, ¿ya? Y de las bendiciones, las vivencias que ellos tuvieron a través del Espíritu Santo, y cómo ellos caminaban, iban a las vigilias sin invitación alguna, ¿ya? Esos tiempos no estaban las redes sociales, como hoy día, es cierto, nosotros ya hace hartos días, los hermanos pusieron ese logo ahí por el Facebook, y ya sabíamos que hay esta actividad y otras por ahí. Pero ese tiempo no había la tecnología que hay ahora, ¿ya? Pero el que está hoy, que es la presencia del Señor, el Espíritu Santo de Dios, también estaba en esos años atrás. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, los movía y le decía, allá tienes que estar tal día a tal hora. Y allá ellos iban y se encontraban con una vigilia, ya con una vigilia de amanecía. Y el Señor los enviaba, amados hermanos, y era motivo de mucha bendición, almas se convertían, habían reconcilios, qué sé yo, muchas maravillas y bendición del Señor. Y tanto mi pastor me las contaba días atrás en su casa, y mi papá también las contaba, son las mismas. Y por eso yo digo hoy día, yo estoy disfrutando no de lo que yo me he ganado, sino del sacrificio de esos pobres ancianos y viejos que ayer corrieron por la causa de Cristo de a pies, kilómetros y kilómetros por la causa del Señor. Hoy día usted es joven, usted señorita, hermano, está disfrutando de la bendición del Señor. Pero todo aquello costó sacrificio, todo aquello costó lágrimas, trasnochadas, mojadas, caminatas pero largas, y tal vez muchas veces descalzo por la causa de Cristo. Y hoy día la iglesia está bendecida, pero para que hoy día veamos la bendición, hubo un sacrificio tras nosotros, y este sacrificio lo hicieron estos siervos del Señor, muchos ancianos que aquí están y muchos que ya se han ido, se sacrificaron por la causa de Cristo. Hoy día nosotros estamos bendecidos, andamos en vehículos, ¿cierto? Para ir de un lugar a otro, nos movilizamos rápidamente. Pero si
a los otros les costó mucho. En carreta, en caballo, en carretones, fueron los vehículos que ellos usaban, y la mayoría de a pie. Cuando escuchaba a mi pastor delante contar su testimonio, cuando el Señor lo llevó a otro lugar por causa de Cristo, pasaron hambre, pasaron frío por la causa del Señor. Hoy día usted y yo estamos bendecidos y nos ayuda el Señor para ser agradecidos con el Señor. Muy bien, vamos a ir un momento a la palabra del Señor en esta hora. No voy a hablar del milagro, de la sanidad, del cojo, sino vamos a hablar otro tema hoy día, ya que se trata de una reunión de oficiales, de diáconos, de voluntarios, de líderes de la iglesia, porque hoy día hay muchos aquí, cierto, fuera los pastores que Dios nos ha honrado y nos tiene como líderes en la iglesia. Hay otros que son líderes en los voluntarios, que son líderes de la juventud, del coro, y los mismos oficiales que son líderes de la iglesia, porque están sobre los demás, cierto, y hay alguien que lo está mirando, por lo tanto son líderes, los predicadores. Y para nosotros el tema hoy día, y gran parte de este tema, amados hermanos, el Señor ya me habló a mí. Gran parte de este tema Dios ya me habló. No solo esta palabra dije es para los voluntarios oficiales, sino que también hoy día como pastores y pastoras y líderes de la iglesia tocamos también parte de esta palabra. Si existen, amados hermanos, en este tiempo discípulos fracasados, porque hay muchos discípulos y a lo mejor líderes que han fracasado. Y tal vez, cierto, lo vemos que a lo mejor son de poco ánimo espiritual, los vemos bajoneados, no con entusiasmo sirviendo al Señor. Y a lo mejor hasta muchas veces débiles, ¿cierto? Y no muy comprometidos con la obra del Señor. Hombres y mujeres, pastores, diáconos, oficiales, voluntarios, líderes de la iglesia, poco comprometidos con la obra del Señor. Y esto lo estamos viendo en este tiempo, mucha gente poco comprometida con la obra del Señor, que aman la obra del Señor. Porque todos queremos hacer las cosas fácil. Como dije al principio, tal vez, cierto, antes había sacrificio, gente de compromiso, y hoy día vemos poca gente comprometida con la obra del Señor, con la iglesia de Cristo, poco compromiso. Cierto, se necesita. Yo ayer nomás decía, invité a algunos varones por ahí a hacer una actividad y no sabía por qué no fueron. Hoy día le dijeron a alguien, y a lo mejor me va a disculpar el hermano, pero seguramente lo está viendo, porque hay muchos que nos están viendo a través de las redes sociales. Yo estaba ahí con el teléfono encendido y estoy viendo, cierto, los hermanos de la iglesia que no vinieron, estar ellos ahí mirando el culto, el servicio, y alguien por ahí le decía al jefe, hoy día, ¿sabe qué? No vamos a ir, no puedo ir, tengo compromiso. Ayer dijimos que sí y mañana ya estamos diciendo que no, ¿cierto? Hoy día que no. Y esto pasa en todos lugares, poco comprometidos con la obra del Señor. Pero eso, amado hermano, de repente en muchas partes pasa también, ¿cierto? Porque nosotros como líderes, como pastores, ¿cierto? Y a lo mejor somos medio flexibles de repente y no somos tan estrictos como otros pastores, ¿cierto? Que son ahí bien estrictos con sus hermanos, qué sé yo, y siempre están, aunque no sea por voluntad, ¿cierto? Por el gozo, pero al fin, ¿cierto? Por temor a la reprensión, a la corrección, dicen amén. Y cuando vemos nosotros hoy día a Pedro y a Juan, ¿cierto? Entrando al templo de la Hermosa, vemos ahora a Pedro y a Juan, unos discípulos, ¿cierto? Ya maduros. Unos discípulos ya maduros. Ya no era el mismo, ¿cierto? Que conocemos, que muchas veces hablamos de Pedro, que negó al Señor, que había responsabilidad, un hombre inmaduro. Aquí vemos a Pedro y a Juan, unos discípulos ya maduros, comprometidos con la obra del Señor, comprometidos con Dios. Un hombre fuerte espiritualmente, ¿cierto? Un hombre lleno de la gracia del Señor. Podemos ver a estos hombres, a estos discípulos, ¿cierto? Que ellos, todo este tiempo en que ellos tuvieron con Jesús, con su maestro, ¿cierto? Ellos recibieron muchas enseñanzas y fueron fortalecidos con el poder de la palabra. Y aquí ellos están poniendo por obra, ¿cierto? Lo que ya ellos habían recibido a través de su maestro. Vemos a estos hombres comprometidos con el Señor, comprometidos con la obra de Dios. Y ellos van al templo a orar.
no van a pasar el tiempo. Ellos no iban a una convención, no, ellos iban al templo a orar. Estaban tan comprometidos con el Señor, con la obra de Dios. Amados hermanos, como decía el pastor Jaime en su palabra de gratitud al Señor, si hay algo que debe de haber en nosotros como voluntarios, predicadores, es cierto, la oración y la palabra. Y ellos estaban comprometidos con eso, con el Señor, iban al templo a orar. Y ahí había un hombre que siempre estaba pidiendo limosna. Ya sabemos nosotros, cierto, estaba pidiendo limosna. Y ellos pusieron sus ojos sobre este hombre que estaba ahí a la entrada del templo y le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, le dijo Pedro, levántate y anda. ¿Qué tenían estos dos discípulos? ¿Qué tenía Pedro y qué tenía Juan? ¿Qué tenían ellos? Ellos habían recibido la mayor enseñanza de su líder, Jesús de Nazaret. Ellos habían recibido la enseñanza de su líder, Jesús de Nazaret. Estos 3 años y medio que ellos estuvieron con él, cierto, con Jesús. Entonces, estos 3 años ellos recibieron, se fortalecieron con el poder de la palabra de Jesús. Él los administraba, Él les exhortaba, Él les enseñaba la palabra profundamente. Y durante estos 3 años, cierto, aquí cuando ya ellos van al templo, Jesús ya no estaba. Jesús ya se había ido. Ya había pasado su tiempo, su periodo en la tierra, y era necesario que Él se vaya, se había ido. Pero ya habían enviado la promesa maravillosa, la cual le había hecho, que era el poder del Espíritu Santo del Señor, cierto, y ellos habían recibido esta presencia bendita del Espíritu Santo. Entonces tenían la enseñanza, tenían la doctrina, tenían cierto lo que Jesús le había enseñado, y fuera de eso ya habían recibido esta promesa bendita del Espíritu Santo que Jesús le había hecho, y era lo que habían ellos. Y eso, amado hermano, los hacía estar comprometidos con el Señor, comprometidos con Cristo, con la obra del Señor. La pregunta, cierto, ya la hice. ¿Qué tenían ellos? Tenían la gracia, la presencia del Señor. Ellos estaban totalmente comprometidos. Entonces, amado, llegamos a la conclusión: para que puedan existir ciertos discípulos. Ellos eran discípulos con mucho éxito cuando ya sucedió aquello, cierto. Y dice de la palabra que ese hombre que estaba ahí a la entrada del templo fue sano a su momento, se levantó. Dice que le tomaron de la mano, cierto, y le levantaron: toma tu lecho y anda. Y dice que se levantó y entró al templo danzando al Señor por la obra, el milagro que Dios había hecho a través de estos 2 varones. Y para muchos tal vez fue algo admirable, cierto, y le dijeron: bueno, ¿cómo sucedió? Y él cuenta su testimonio, su experiencia, qué había pasado, cierto, quiénes fueron los instrumentos. Y ahí, amados hermanos, estos hombres fueron hombres discípulos con éxito. Pero para que un cristiano, un discípulo pueda tener cierto éxito, se necesitan también, amados hermanos, líderes que tengan éxito, hombres con éxito. Y Jesús fue el mayor líder con éxito. Él no fue un derrotado. Tal vez el diablo pensó haberlo derrotado, el diablo pensó, cierto, haberlo vencido, pero no fue así. Jesús venció la muerte, venció al diablo, venció a Satanás. Por lo tanto, si yo hoy día quiero hablar de un líder con éxito y referirme, amados hermanos, a un líder con éxito que venció y que nos dejó enseñanza para la iglesia en este tiempo de hoy, para los líderes de este tiempo, no voy a hablar de algún pastor, de algún obispo de nuestra amada iglesia, sino voy a hablar de Jesús, el mayor líder de la historia, que venció, que triunfó. Este se llama Jesús de Nazaret. Por lo tanto, amado hermano, Él dejó unas enseñanzas en la palabra, la tenemos en la palabra del Señor. La enseñanza, la receta que Él nos da a nosotros para que podamos tener éxito. Porque hoy día todos queremos a lo mejor ser líderes con éxito. Queremos triunfar, ser bien mirados. Cierto que haya gente que tal vez que nos siga y qué sé yo, que nos obedezcan, que se sometan. Pero, amado hermano, para que esto suceda, nosotros tenemos que dejarnos guiar por este líder que se llama Jesús.
De Cristo solo yo y usted podemos aprender estas cualidades que debemos de tener para poder alcanzar éxito en la vida como líderes, como hijos del Señor. Sí, debemos de mirar a Jesús. Y vamos a ver 7 cualidades que dio Jesús, ya que Él tenía. Él las tenía, 7 cualidades que lo llevó a triunfar, amado hermano, y tuvo éxito. 7 cualidades. Y esto lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas. Dice Lucas capítulo 2 verso 49. En los negocios, cuando un día, cierto, a Jesús por ahí se le perdió a la mamá, se le perdió al papá, cuando era solamente un muchacho con 12 años de edad, cierto, de repente la mamá perdió y dijo, ¿y Jesús dónde está? Y comenzaron a tocar la puerta, a correr por aquí, a correr por allá, cierto, y lo encontraron en la sinagoga hablando de la palabra del Señor. Y estaba ahí con los líderes y todas estas cosas, con los sabios, con los entendidos. Y comenzó Jesús a hablar de la palabra del Señor. Y muchos se asombraron de dónde sacaba tanta sabiduría Y su mamá le dijo, bueno, ¿y tu hijo no pudiste pedir permiso? ¿Cómo se te ocurre escaparte? No teníamos idea, ¿cierto? ¿Dónde estaba? Y Jesús respondió, en los negocios de mi Padre me conviene estar. El líder, para que pueda tener éxito, debe saber, amado hermano, el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Debe tener seguridad, saber para qué Dios lo llamó, tener clara la película, ¿cierto? ¿Por qué Dios lo ha llamado? Yo no sé si usted sabe por qué está aquí, cuál es el propósito por el cual lo llamó. A veces pensamos que solo Dios nos llamó para darnos salvación. Sí, uno de los primeros planes o propósitos de Dios que Él nos haya llamado, cierto, es para darnos salvación, darnos vida eterna. Pero fuera de eso, cierto, hay otro propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y yo siempre repito un texto que dice la palabra del Señor, que Él nos llamó, que Él nos escogió, o que Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, cierto, hablemos de Cristo. Ese es el segundo plan que Dios nos ha llamado, para que hablemos de la palabra del Señor. Dije recién, cuando Él tenía 12 años, cierto, ya estaba hablando, enseñando la palabra del Señor. Por lo tanto, Jesús tenía claro, amado hermano, cuál era el propósito por el cual Él había venido a esta tierra. Él sabía que no fue casualidad de la vida que Él haya nacido, ¿cierto? No, si no fue casualidad de la vida que Él haya nacido. Él tenía claro por el cual había venido a este mundo, y Él dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Por lo tanto, estimados hermanos en el Señor, así también nosotros debemos de tener claro en este tiempo por el cual y conocer el propósito por el cual Dios nos ha llamado al Evangelio. Que hoy día usted esté aquí, que yo esté aquí, no es casualidad. Que usted esté en la casa del Señor hoy día, amado, que haya estado desde las 3 de la tarde en este lugar, no es casualidad. Estaba en los planes del Señor para que usted y yo hoy día seamos instruidos y alimentados por medio de la palabra del Señor. Porque el Señor, si nos habló de esta manera, es porque Él quiere bendecirnos. Si Él nos habló, si Él nos exhortó de esta manera en el tema de las 3, porque Él quiere derramar bendición sobre nosotros. Y el que cree y se toma la bendición va a ser bendecido, y el que no, no. Por lo tanto, amados hermanos, también usted y yo no fuimos un accidente. Jesús tenía claro que su nacimiento no fue un accidente. Y quiero también decirle que usted, que haya nacido, usted no es casualidad de un accidente, sino, amado hermano, que Dios tenía planeado su nacimiento. Sí, Dios tenía planeado su nacimiento. ¿Cierto? Como muchos líderes que nosotros vemos en la palabra del Señor. ¿Cierto? Dios tenía planeado su nacimiento. Desde el vientre de nuestra madre, Dios ya nos tenía llamado, escogido. Si usted supiera, amado hermano, la historia de mi persona cuando yo era niño, y cuando hoy día estoy aquí y el Señor me honra de esta manera, entiendo, y días atrás conversaba con el pastor Fuente. Él me conoció de guaguita, sí, también fui chiquitito. El pastor Marcelo Carrillo nomás dice que yo nací
Yo cuando nací, dice Marcelo Carrillo, ¿cómo es cierto? Dice que a mí la matrona ahí no me cargó en sus brazos, sino que me empezó a arrollar. Según él, yo nací grande ya. No, si nací bebé, chiquitito como todos, y después crecí. Pero también tuve una historia desde mi niñez. Si hoy día tengo vida y tengo salud, es solamente por la misericordia del Señor. Cuando me cuentan, cierto, los que se dan cuenta, yo poco conocimiento tenía de esos años, pues chiquitito, recién nacido, un par de años o de días, no sé, cierto, pero quienes saben y conocen toda la historia de mi mamá y todo eso siempre me hacen llorar cuando me cuentan la historia. Y día atrás el pastor se acordaba de la conferencia. ¿Quién va a creer que cuando era tan chiquitito estuvo a punto de morir? A punto de morir. Si no fuera por la misericordia del Señor no estarías vivo. Siempre me dice lo mismo, me lo recuerda por ahí. Por lo tanto, amado hermano, que hoy día tengamos vida y salud, quiero decirle que no es un accidente que estemos aquí hoy día. Aunque tal vez, cierto, la mayoría sabe, conoce, cierto, para qué Dios lo llamó. Pero la pregunta es, ¿nos estamos disponiendo en las manos del Señor para que Dios cumpla su propósito por el cual Él nos ha llamado? ¿Nos estamos disponiendo en las manos de Dios para que Él haga su voluntad en nuestras vidas? Porque a veces tomamos responsabilidades en la iglesia, tomamos responsabilidades para no dejar mal al pastor, bueno, ya para obedecer. Pero amado hermano, mientras tenemos la responsabilidad, estamos durante el año en una responsabilidad en la iglesia, tenemos el cargo por tenerlo, tenemos la responsabilidad por tenerla, o nos disponemos realmente en las manos del Señor para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Dios nos ayude para disponerlo en sus manos y poder trabajar en la obra del Señor. Dios me llamó a mí y te llamó a ti. Sí, Pedro y Juan, ellos terminaron su labor, ellos terminaron su ministerio, amado hermano, y era necesario que esta obra tenía que seguir. Y para eso fue necesario, cierto, que Dios nos llamara a nosotros, para que podamos seguir y se siga cumpliendo el plan del Señor y almas se sigan salvando para el reino del Señor. Usted dice, pero ¿cómo, pastor? Sí, dice la palabra del Señor en el libro de Efesios 2:10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Qué? ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, Dios nos llamó, amado hermano, somos hechura de Dios. Él nos creó, Él nos hizo. Tú eres hechura de Dios. ¿Tú crees que Dios te creó por querer crearte porque estaba desocupado y no tenía más que hacer, estaba aburrido el Señor? Dijo, ya voy a hacer a Luis Núñez, tengo nada más que hacer hoy día. No, Dios creó a Luis Núñez porque Él sabía, amado, que esa criatura que Él estaba creando con sus manos, cierto, es creado ¿para qué? Para que anduviese en los caminos del Señor y para que practicara buenas obras, para que pusiéramos la palabra de Dios por obra. Si Él no nos creó, amados hermanos, para que andemos haciendo fachurías por ahí. Dios nos llamó, dice la palabra, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. No hay nada mejor en esta vida que pregonar la bendita palabra del Señor. Pueden haber muchas profesiones, muchos títulos, tal vez que la juventud, hombres y mujeres, cierto, se han ganado ahí un cartón en la universidad y a lo mejor títulos que usted va a adquirir mucho dinero y va a estar muy bien económicamente. Pero quiero decirle, estimado joven, señorita, hermano, hermana, anciana, todos los que estamos en este lugar, que no hay nada mejor que poder hablar de Cristo, que poder hablar del Señor. Dice la palabra que Él nos hizo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo, nosotros anduviéramos en ellas. Gloria sea el nombre del Señor. Debemos abrir entonces nuestro corazón para que esta gran verdad de Dios, abrir nuestro corazón para que esta gran verdad de Dios, amado hermano, se haga una realidad, para que el llamado de Dios se cumpla en nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. Oiga, qué lindo es esto, poder hablar del Señor. Qué maravilloso es. Entonces, primero, para que Dios, mire, Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. O sea, en la casa del Señor, haciendo las buenas obras,
Es importante para que así también nosotros podamos ser buenos líderes. O sea, primero, estar en la casa del Señor. Dios no me puede honrar, Dios no me puede hacer un buen líder si voy a venir a la iglesia de vez en cuando, si voy a venir solamente los domingos, si voy a venir cuando me toca predicar, cuando me toca coordinar y durante la semana después me pierdo. No, el que quiere ser un buen líder y quiere que Dios lo honre, quiere que Dios lo ponga en alto, que Dios lo use, en la casa de su Padre le conviene estar. Jesús, el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, Él dijo: en la casa de mi Padre me conviene estar. Por eso, estimado, no es una palabra de costumbre cuando decimos: si Dios nos reúne en su casa, es para bendición. Sí, porque aquí somos bendecidos por Dios. Entonces, si quieres ser un buen líder, quieres ser un instrumento en la mano del Señor, acostúmbrate a estar en la casa del Señor. Los días de culto, los jueves, los martes, qué sé yo, los sábados, los domingos, la escuela dominical, cada actividad que hay. Dios, mire, hoy día el Señor nos hablaba, cierto, del tiempo cuando Dios nos hablaba acerca de ser mayordomos, de cómo podemos administrar nuestro tiempo. Dios nos da tiempo para todo y también Dios nos da tiempo para estar en su casa. Si queremos ser buenos líderes, debemos estar en la casa del Señor. El líder de éxito no solo está ahí en la casa, mire, sino que también, cierto, es obediente al Señor, obediente. Dice Mateo capítulo 3, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y Jesús le dijo, deja ahora, pues así conviene que cumplamos toda la justicia, la palabra del Señor. Mire, aquí, cierto, ¿qué quiere decir esta palabra? Que Jesús vino a Juan para ser bautizado. Y Juan, cierto, no quería hacerlo, no se atrevía porque era Jesús, era el Hijo de Dios. Pero Jesús le dijo, ¿sabe qué? Yo sé toda la historia y todo esto y soy el Hijo de Dios. Pero la Escritura, esto está escrito, está establecido. Y yo no vengo aquí por venir, sino yo vengo aquí a que tú me bautices en obediencia a Dios, a lo que ya está establecido. O sea, Jesús, Él quería ser bendecido, ¿cierto? Él quería ser un buen líder. Y aun siendo Jesús, Él dijo, bueno, para ser un buen líder, yo tengo que practicar la obediencia. Y esto es importante, la obediencia. Para ser buenos líderes tenemos que ser obedientes. Y días atrás escuchaba, y no sé si por ahí alguien dijo en la conferencia, parece cierto que se habló, y mi pastor Esteban parece que lo habló el sábado allá, o no me acuerdo dónde, pero esta semana lo escuché, que un pastor también mencionaba la enseñanza cuando se hablaba en la conferencia, que había uno por ahí que era rebelde, que no quería poner corbata, no quería usarla. Y él dijo, pero si no es bíblico, ¿cómo? Ya está bueno que la corten con la corbata. Si la corbata no salva, en la Biblia no sale, no aparece. No aparece la corbata, por lo tanto, con corbata, sin corbata, yo voy a ser salvo igual, y qué sé yo, ¿cierto? Como muchas veces somos así respondones, no estamos de acuerdo con lo que se nos enseña. Y el pastor le dijo, sí, tienes razón. En la Biblia no aparece la corbata en ningún lado, que hay que usarla y que te va a dar salvación. Pero sí aparece la obediencia. Y en la obediencia hay ganancia. El hombre que obedece va a ser bendecido. El hombre que practica la obediencia va a ver la bendición del Señor. Y la desobediencia trae condenación. Por lo tanto, amado, como líderes, si queremos ser bendecidos por Dios, si queremos ser respaldados por Dios y ser buenos líderes en la iglesia, es importante practicar la obediencia. Y Jesús la practicó. El Hijo de Dios, Él la practicó. Bueno, y Juan le dijo, bueno, siendo así, no hay nada más que hacer. Entonces, cierto, vamos ahí al bautismo. Y Jesús fue bautizado en obediencia a su Padre, a la palabra del Señor. Mire, para tener éxito como líderes, entonces, amados hermanos, tenemos que nosotros atrevernos a obedecer. Primero a la palabra del Señor y luego a aquellos que el Señor tiene por delante. A nuestras autoridades, a nuestros pastores, a quienes el Señor ha honrado,
Los voluntarios tienen un jefe de voluntarios, están los oficiales, como alguien por ahí en la iglesia le dice a los oficiales, mis hermanos mayores, están sus hermanos mayores, que también se merecen un respeto, un sometimiento, cierta obediencia, sometimientos a ellos. Cuando usted lo hace, aunque de repente por ahí, según nosotros, sea antibíblico, qué sé yo, cierto, y a lo mejor para usted le será. Pero si usted obedece al Señor a través de su pastor y a través de sus hermanos mayores en la iglesia, a través de sus líderes, usted va a ser bendecido por Dios. La obediencia, según el libro de Deuteronomios capítulo 28, amado hermano, nos dice que hay bendición para su pueblo, pero la desobediencia también trae condenación. Sí, la desobediencia. ¿Y sabe que hay más condenación para el que desobedece que las cosas que Dios nos da, que nos ofrece cuando obedecemos? Usted puede ir al libro de Deuteronomios capítulo 28 en adelante, ¿cierto? Ahí usted va a encontrar, mire, todo esto acontecerá, dice la palabra del Señor, si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos. Sobre ti vendrán todas las bendiciones, ¿cierto? Todas estas te alcanzarán si pones la palabra de Dios, si eres obediente como hijo del Señor. Entonces, como líderes, ¿cierto? Dios quiere que tenemos que practicar la obediencia. Si hoy día estoy aquí en obediencia a mi superior, quien es el jefe de sector, en obediencia a él, porque digo yo, si me pongo, cierto, a lo mejor en la balanza, hay otros que Dios puede usar y que tienen mucha sabiduría y conocimiento y Dios lo puede usar, pero hoy día estoy en obediencia al Señor y a quien el Señor ha honrado como autoridad en nuestro sector. ¿Por qué? Porque quiero ser bendecido por Dios, solamente, amado, en obediencia. Y así uno en la iglesia como pastor, muchas veces he escuchado hermanitos que dicen, sabe que mi pastor, tengo mucho miedo a hacer este trabajo, pero lo voy a hacer en obediencia, Señor. Al Señor primero que nada y luego obediencia a usted, y el Señor lo respalda de una forma maravillosa. Entonces, la obediencia es importante. El líder, para que pueda tener éxito, tiene que fortalecerse espiritualmente. ¿Y cómo lo vamos a fortalecer primero? Mire, lo que decía mi pastor Jaime, yo me gozaba cuando él daba gracias al Señor y tomó algunas palabras cuando hablaba acerca de la predicación. Primero dijo él, antes de leer, ¿qué hay que hacer? Orar. Después leemos la palabra y después, ¿qué otra cosa otra vez? Orar. Y Jesús, él logró y llegó a ser un muy buen líder, y no porque sea Jesús, el Hijo de Dios, no fue necesario que él no orara. Según Lucas dice, capítulo 2, verso 40, Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, de gracia de Dios venía sobre él, ¿cierto? Mire, él crecía y se fortalecía y se llenaba de gracia y de sabiduría, y la gracia de Dios venía sobre él. ¿Por qué venía la gracia de Dios sobre él? Luego más abajo en el otro verso vamos a ver lo siguiente que dice. Mire, en Marcos capítulo 2, verso 35 dice, primero, levantándose muy de mañana Jesús, ya saliendo aún muy oscuro, cuando todavía no se veía, ya él salía de su casa y salió y se fue a un lugar desierto. ¿A qué? ¿A qué se fue Jesús? A orar. Él oraba al Señor. Ya, entonces, para que el hombre sea fortalecido y sea lleno de la gracia del Señor, primer paso, lo que decía el pastor Jaime, no es cosa que a él se le haya ocurrido. También mi pastor Jaime lee mucho la palabra, estudia, qué sé yo, un siervo del Señor, un predicador que Dios lo usa. Y para que la gracia del Señor pueda estar en nuestras vidas, seamos fortalecidos y Dios nos use por medio de la palabra, primer paso es la oración. Estoy hablando, cierto, del mayor líder, y él practicó estas cosas. Jesús practicó esto, amado. Si él no fue, no porque sea el Hijo de Dios, sea Jesús de Nazaret, él fue un gran líder, cierto, no. Si él también tuvo hambre, también tuvo frío, cierto, también sintió los azotes, qué sé yo, sintió sed, todo lo que nosotros, él fue humano. Pero así dice la palabra, que él se levantaba de mañana, cierto, salía muy oscuro, y él se iba al lugar desierto a orar, a conversar con el Señor. Cristo necesitó de la oración para que
para poder también de esta manera, o sea, él dependía de su padre, necesitaba la ayuda, la gracia del Señor. Él nunca hizo nada que su padre no lo autorizara a hacer, no. Si él iba a orar, él porque él iba a conversar con su padre, a pedirle la dirección de las cosas diarias que iba a realizar. Si él nunca dio una respuesta o una enseñanza sino más a la loca, no. Cada vez Jesús oraba todos los días porque sabía que todos los días estaban ahí los fariseos para hacerle una pregunta y otra pregunta y interrogarlo y poder acusarlo, ¿cierto? Y él necesitaba dar una respuesta y una respuesta acertada. Él nunca le dijo, ¿sabe qué? Espérense mañana, tal vez le tendré una respuesta. No, él tenía la respuesta en el momento, porque él muy de madrugada se iba a conversar con su padre y durante esa mañana Jesús le daba la respuesta para todas las preguntas que iba a tener durante el día. A algunos le respondía duro, fuerte, cierto, a otros le respondían parábolas, qué sé yo, según la pregunta, era la respuesta que el maestro le daba, pero esas respuestas venían del Señor. Si queremos respuesta de Dios, entonces primer paso, la oración. Segundo, algo más que él hacía. Lo que dijo el pastor, primero oramos y luego leer. Él se fortalecía, según Lucas, capítulo 4, verso 16 al 22, él se fortalecía por medio de la palabra, por medio de las escrituras. Sí, la oración nos permite beber, amado hermano, de su Espíritu Santo, cierto, del Espíritu de Dios, y la palabra de Dios es algo que nos alimenta, nos mantiene fuerte. ¿Para qué? Para poder trabajar, para poder servir al Señor, para poder dirigir la obra del Señor. Entonces es importante la oración. La oración, cierto, es algo que nos apaga la sed. Amado hermano, podemos beber a través de la oración, beber de su presencia, de su Espíritu Santo, y la palabra es el alimento. Para que de esta manera podamos estar fortalecidos. Sí, si nadie se mantiene de pura agua. No, sí, es muy, muy importante el agua, cierto. Pero si no comemos pan, hay que también, cierto, ponerle pancito. Para que así, amados hermanos, podamos tener fuerza, podamos, cierto, ser fortalecidos. Y él se alimentaba bebiendo, cierto, la oración, lo importante, se fortalecía en el Espíritu, y luego iba la palabra, el cual era su alimento, para que él pueda estar firme contra todas las asechanzas de este enemigo. Siendo Jesús el Hijo de Dios, el diablo le quiso tender una trampa. Sí, y si él no hubiese estado preparado, amado hermano, con esto tan importante que es la oración, que es la palabra, y hay una tercera cosa que Dios nos pide. ¿Qué puede ser? Ayuno. Muy bien. Según Mateo capítulo 4 verso 2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Dije recién que él era como nosotros, que también sentimos hambre. ¿Quién no va a sentir hambre con 40 días? ¿Cierto? Él sintió hambre y me imagino mucha hambre. Pero era necesario, amado, mire, para poder fortalecerse, porque de otra manera, Satanás, cuando se le aparece ahí después de estos 40 días de ayuno, cierto, él ahí se aparece. ¿Para qué? Para tenderle una trampa, para tentarlo, cierto. Y quiso tentarlo el enemigo Satanás también por medio de la palabra, cierto. Y va a tentarlo y se le dice, bueno, si tú eres hijo de Dios, poder tienes tú para convertir esta piedra en pan, cierto. Sí, él sabía que con el hambre que estaba, si él le obedecía, cierto, y convertía esa piedra en pan, capaz que haya caído. Pero como Jesús, el Hijo de Dios, estuvo en oración, tuvo en lectura, estaba fortalecido, cierto, con el ayuno, este enemigo Satanás se quedó con las ganas, Luego, cierto, le dijo, bueno, si tú sabes que si me adorares, o si te subieras a ese lugar, tú sabes que si te tiras de arriba abajo, el Señor o Dios mandará a sus ángeles, te van a sostener y no van a permitir que tú caigas en tierra. Él sabía, Jesús sabía. Pero el diablo quería tentarlo, pero no lo logró.
porque Jesús se había fortalecido a través de la oración, a través de la palabra y a través del ayuno. Dios nos ayuda a nosotros también como iglesia, como líderes, como oficiales, predicadores, voluntarios que el Señor nos usa en nuestros púlpitos, en nuestras iglesias, en diferentes lugares, en la calle, donde estemos. Amados hermanos, la gracia divina del Señor pueda estar en nuestras vidas para que de esta manera podamos compartir la palabra del Señor con la gracia divina de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Algo más que nos queda. No es mucho, mire. Vamos a ir a la conclusión, lo que es la oración. La oración, Dios por medio de la oración nos da gracia. La gracia de Dios, cierto, que tenemos para poder presentarnos delante del Padre. Y los hombres, la gracia de Dios que necesitamos para presentarnos delante de Dios y de los hombres. Necesitamos la gracia del Señor. La palabra nos hace crecer, cierto, ¿en qué? En sabiduría. Y el ayuno nos ayuda, amados hermanos, para fortalecernos y para de esta manera poder cumplir, cierto, la obra de Dios por el cual Él nos ha llamado. Es la única manera que vamos a poder cumplir la obra del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, combatimos, cierto, con la oración y la palabra y el ayuno, seremos instrumentos poderosos en la obra del Señor. Sí, con estas tres claves que son importantes en la palabra del Señor: oración, palabra y ayuno, vamos a poder, amados hermanos, ser instrumentos poderosos en las manos del Señor. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia, eso es lo que Dios quiere de mí, quiere de nosotros como pastores, quiere de ustedes como líderes de la iglesia, que podamos practicar aquello para que veamos la gloria del Señor. El líder entonces de éxito va a vencer toda la tentación. Amado hermano, va a vencer toda tentación que este enemigo, cierto, puede ponernos en el camino. Continúo con lo que Satanás quería tentar a Jesús cuando le dijo: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, pero no lo logró, según Mateo capítulo 4, verso 1. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que Cristo fuera tentado? ¿Por qué? Amado, porque nada de las cosas que pasaron, cierto, que haya sido tentado, Dios permitió, estaba en la voluntad de Dios, pero también fue necesario para que nos quede como ejemplo a nosotros, amados hermanos en el Señor. Sí, que nosotros, si Cristo venció, también usted y yo podemos vencer la tentación. Cierto, hay una palabra que también así, hay varios textos que de repente repetimos, cierto, no sabemos de memoria. Y hay uno de los pastores que dice que Jesús dijo en una oportunidad, y dice: pues cierto, Jesús lo dijo, está en la Biblia. Y yo también lo repito, Jesús dijo: en el mundo vamos a tener aflicciones, dificultades, tentaciones, pero confiar, dijo el Señor, porque yo he vencido. Entonces, estimados hermanos en el Señor, ¿por qué Dios permitió entonces que Cristo fuera tentado? Para que también nosotros tuviéramos como ejemplo, cierto, que se puede vencer la tentación. Se puede vencer, pero vamos a vencerla mientras practiquemos las tres claves importantes. De otra manera, amados hermanos, el enemigo nos hará pedazos con las tentaciones. Nos va a derrotar, no vamos a triunfar, vamos a quedar botados tal vez en el camino si no practicamos aquello que es tan importante para que nosotros podamos vencer. Jesús venció la tentación, pero fue necesario, amados hermanos, poder fortalecerse en la oración, en la palabra y en el ayuno, para que de esta forma pueda vencer a este enemigo Satanás, que hasta el día de hoy nos hace la guerra. Y es importante, como dice Mateo 26, dice: velar para que no entréis en tentación. Velar y orar para que no entréis en tentación. Esto no solo que lo hizo Jesús ayer, amado, y luego terminó. Porque a veces creemos: no, si ya por ahí escuchaba a alguien que decía que no es necesario orar. Otro predicador por ahí decía que el ayuno ya no corre, ya eso quedó en el pasado. Eso ya hoy día no debe de hacer la iglesia, no debe de orar ni debe de ayunar. Hay muchos, amados, que están diciendo que esto ya no es válido, que esto ya pasó de moda, esto fue para la antigüedad. Hoy día ya no podemos hacer aquellas cosas, pero la palabra, Jesús lo dijo: velar y orar para que no entréis en tentación. Gloria sea el nombre del Señor. El líder de éxito, mire otra cosa, siente compasión por las almas.
Oiga, esto cuando leía esta parte decía: el líder de éxito siente compasión por las almas. Jesús fue uno de ellos que sintió mucha compasión. Según dice Mateo capítulo 9, verso 36, al ver la multitud tuvo compasión de ellos, porque estaban desesperados y estaban todos dispersos como ovejas que no tiene pastor. Jesús sintió compasión, Él tuvo misericordia. Cuando vemos, cierto, que estaban ahí los 5,000, qué sé yo, y los discípulos le dijeron: ¿sabe, Señor? Ya es tarde, es hora que los despida, que se vayan. Y Jesús tuvo compasión. ¿Cómo lo voy a despedir así nomás? Que se vayan hasta ahora, ya es tarde, ya es de noche. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a despachar para su casa? Uno vive que no tienen locomoción, los colectivos, los taxis no hay hasta ahora. No, no puede ser, algo hay que hacer. Él tuvo compasión. Amado, Él tuvo compasión, multiplicó panes y peces para que ellos sean alimentados. Y así en muchas otras ocasiones Él tuvo compasión. Cuando Jesús habla, cierto, del buen samaritano y todo esto, Él tuvo compasión. Jesús, amado hermano, fue un hombre de compasión, alguien que practicó la misericordia. Él tuvo compasión de los ciegos, de los cojos, de los mancos, sí, de todos los enfermos, de los que estaban ahí paralíticos. Tuvo compasión de esa mujer que tuvo 12 años con flujo de sangre. Y así con muchos, aquel que, cierto, estaba ahí parado en el estanque y cuántas veces quiso, intentó meterse al estanque y nadie lo ayudaba. Jesús tuvo compasión de él. Así también Él tuvo compasión de nosotros. Amado hermano, tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de ti. Cuando nadie daba nada por ti, cuando estabas botado, perdido, borracho por ahí, nadie te amaba. Nadie te quería, nadie te estrechaba la mano, nadie te decía: sabe que eres algo importante, nadie te decía: te amo. Jesús te dijo: para mí eres importante, yo te amo. Él tuvo compasión de mi vida, tuvo compasión de usted. El hombre de éxito, el líder, siente compasión también por las almas. Jesús tuvo compasión. Y Dios nos ayude para que como iglesia, como líderes, amado hermano, podamos tener compasión este tiempo por muchos que se pierden. Tú y yo estamos aquí y tenemos la gran esperanza, si somos fieles al Señor, si perseveramos, si caminamos, si ponemos la palabra de Dios por obra, un día estaremos con Cristo. Pero hay otros que están afuera sin esperanza, que no hay esperanza para ellos, que solo la única esperanza es la muerte. Y solo lo que le espera es el infierno. Amado hermano, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo nosotros este tiempo por aquella gente que se pierde, que está afuera sin esperanza, sin salvación? Dios nos ayude, amados hermanos, para que como líderes con éxito podamos también, cierto, hacer que esto se vaya reproduciendo a otros también puedan conocer al Señor. Sí, que otros también puedan llegar al Evangelio. Podamos hacer esto, amados hermanos, de llevar la buena palabra del Señor. Dice el libro de Mateo 26, un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: mire, el líder de éxito se reproduce, ¿cierto?, en otros. O sea, yo me he dado cuenta en muchos lugares, en muchas iglesias, hay muchos hermanos que se parecen a su pastor. No físicamente, pero sí en su forma de predicar, en su forma de hablar, cierto, de presentarse, de pararse. Hay muchos que se parecen a sus pastores. Yo por ahí de repente he escuchado que si escucho y si no lo veo, pienso que está hablando tal persona, por su forma de hablar, cierto, igual a su pastor. Así también, cuando llegó un momento, este mismo Pedro, cierto, que le dijo a este hombre: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te damos en el nombre de Jesús, levántate. En una oportunidad, usted sabe la historia de cuando tomaron a Jesús, cierto, ahí preso, prisionero, y de repente por ahí se lo llevaron a Jesús y empezaron a buscar a todos los que andaban con Jesús. Cierto, comenzaron a seguirlo y de repente alguien por ahí encuentra a Pedro y le dice: ¿sabe qué? Tú parece que eres lo mismo. Y él dijo: no, ¿se te ocurre? No, si no me vengas con cosas. Si tu forma de hablar,
Tu forma de hablar te delata que tú eres uno de ellos. Tu misma forma de hablar, tu forma, cierto, de pararte, la fachada que tenés, me dice que tú eres uno de ellos. Y no te vengas haciendo aquí que no conoces al maestro. Mire, y eso es lo que la palabra aquí dice. Un poco después, acercándose por allí, estaban y le dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Dios nos ayude. Cuando nosotros somos líderes, cierto, la iglesia, que ponemos la palabra de Dios por obra, que oramos, que ayunamos, que leemos, que predicamos, que hacemos esto aquí, vamos a tener muchos en la iglesia que van a hacer también lo mismo. Amado hermano oficial, estimado hermano voluntario, si quieres que a lo mejor, cierto, el departamento de voluntarios, el grupo de jóvenes de la iglesia, el coro crezca, el departamento que el Señor ha entregado en tus manos este año vaya en aumento, vaya en crecimiento, entonces también nosotros tenemos que comenzar, porque a veces queremos que el otro nomás haga las cosas. Pero primero debo de comenzar yo a poner la palabra de Dios por obra, para que el otro que va detrásito de mí, cierto, siga las mismas pisadas. Dios nos ayude. Termino diciendo: el líder de éxito forma su equipo y trabaja. Forma su equipo y trabaja. Jesús fue un gran líder, dije recién al comenzar. Pero él, así como fue trabajando, cierto, las almas se fueron convirtiendo, fueron muchos los que lo siguieron y ya no pudo hacer su trabajo solo. Fue necesario llamar, cierto, a un grupo de personas, a sus discípulos. ¿Para qué? Para que le ayudaran en la predicación de la palabra del Señor. La obra fue creciendo, fue prosperando, y así él preparó a hombres. Entonces dice la palabra del Señor que él llamó a 12, ¿cierto? Según Mateo 10:1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio, ¿qué cosa? Autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para que sanasen toda enfermedad y dolencia. Mire, Jesús, este gran líder, amado, él necesitó de hombres que le ayudaran, hombres que colaboraran en la obra. Cierto, Jesús, él podía solamente llegar y decir la palabra y los enfermos eran sanos, pero Jesús sabía que su carrera se terminaba aquí, él tenía que irse. Y fue necesario, cierto, llamar a hombres, a estos discípulos. ¿Para qué? Para que ellos siguieran también con este ministerio, con esta obra. Como pastores, Dios nos ha llamado y somos líderes de una iglesia por la gracia y la misericordia del Señor. Como decía el pastor Jaime, la iglesia no es nuestra, es del Señor. Pero estimados hermanos oficiales, diáconos, dije recién, Pedro, Juan, Jacob y todos los discípulos, cierto, terminaron su carrera, ya no están. Después, cierto, vemos a nosotros al apóstol Pablo, qué sé yo, muchos hombres, Timoteo y todo esto, que lo vemos a través de la palabra, grandes hombres de Dios, pero ellos no están. Sus nombres están ahí en la Biblia, cierto, y de la historia, como Dios le usó y todo esto, pero para eso ellos tuvieron que ser primero discípulos, disponerse en las manos del Señor, para que Dios, cierto, cumpla su propósito por el cual Él había venido a este mundo. Así también en este tiempo, estimados, Dios le ha honrado a ustedes para que sean líderes, para que sean oficiales, sean predicadores, sean voluntarios, estén encargados de obra. Necesitamos no solamente que, miren, si Jesús necesitó, ¿quiénes somos nosotros como pastores para que no necesitemos de ustedes, para que también la obra del Señor pueda seguir adelante? Necesitamos, y ustedes son los instrumentos. Y dije hace un rato atrás, amados, si estamos aquí no es por un accidente, no es por casualidad, no es porque o nosotros hayamos querido así, sino estaba en los planes del Señor. Y usted es el instrumento que Dios necesita en este tiempo para que el reino de Dios pueda seguir siendo expandido. Usted es el instrumento que Dios necesita para que la semilla del evangelio pueda seguir siendo sembrada. Usted es el instrumento que Dios necesita para que las almas se sigan salvando, los enfermos que hay.
¿Usted cree que los pastores tienen toda la responsabilidad? A veces decimos, no, sí, es trabajo del pastor ir a ver al enfermo por allá. Es trabajo del pastor ir a visitar al hermano que está débil. Es trabajo del pastor hacer esto y esto otro. Y responsabilidad a los pastores para que hagan todo. Yo le decía días atrás en la iglesia, en Corte Alto, cuando estábamos invitados, no es el pastor que hace que las ovejas se reproduzcan. Las ovejas se reproducen entre sí. Es necesario que como hombres de Dios, mujeres de Dios, nos dispongamos en las manos del Señor. Los pastores tenemos una labor, es de dar el alimento, llevarla por buenos pastos. Pero amado hermano, que la obra crezca, que la obra avance, depende también de cada uno de ustedes. Dios no nos llamó simplemente para que estemos o calentemos una banca. No, Dios nos llamó para trabajar para su reino. Jesús necesitó de 12 hombres. Dice que Él le dio poder, autoridad para que impongan las manos sobre los enfermos y los enfermos sean sanados. Dios también te necesita a ti. También eres el instrumento que puedes ir a ver al enfermo. También Dios puede usarte, pero para eso es necesario poner la palabra por obra. Dios no nos usará si primero no practicamos la obediencia, si primero no practicamos el sometimiento, la obediencia a Dios, la obediencia a nuestras autoridades, la fe, la confianza en Dios, la oración, el ayuno, la palabra. Dios no nos usará. Dios preparó a estos hombres y luego les dijo, vayan, impongan manos sobre los enfermos. Prediquen la palabra del Señor. Es nuestra responsabilidad, hermanos oficiales y voluntarios. No está aquí por casualidad. Así como Cristo fue ejemplo, entonces, cierto, para su tiempo, para muchos, y muchos le siguieron. Así también nos ayude el Señor para ser ejemplos en este tiempo. Ser luz del mundo y ser sal de la tierra. Ser luz, ser ejemplo es ser luz, es sal de la tierra. Dar un buen testimonio como hijos del Señor. No seremos luz si primero no llenamos nuestras lámparas de aceite. No vamos a alumbrar si primero no vamos, cierto, de aquel que produce, aquel que vende el aceite, que es el Señor, es Dios a través de su Espíritu Santo. Primero tenemos que ir a Él para que Él nos llene nuestra lámpara y seamos luz en medio de las tinieblas. Que Dios bendiga esta su palabra. Que Dios bendiga esta enseñanza hoy día, amados hermanos del Señor. Pedro y Juan, grandes hombres de Dios, pero se dejaron guiar por el maestro de los maestros, por el líder más grande. Y es necesario poner la palabra del Señor por obra para que como líderes veamos la gloria del Señor y Dios nos respalde y seamos de bendición. Que cuando termine el año, cierto, porque muchas veces decimos, ¿sabes qué? Ya estamos en septiembre, ya me quedando poquito, septiembre, octubre, y cuando ya estamos en noviembre, un 2 meses más, ya que termine el año. No te preocupes tanto que ya va a terminar el año, preocúpate qué he hecho este año. Oye, va a terminar el año y ¿qué habré hecho? ¿Qué habré hecho para la obra del Señor? ¿He sido de bendición o simplemente he estado ahí ocupando el cargo? Allá, gracias Señor, los oficiales no ocupan casi este lugar, están en la banca por ahí nomás, así que no pueden decir estuve ocupando un lugar de honor. Allá nadie ocupa el lugar de honor, todos están por allá, el portero, otro en el coro, así que allá nadie va a decir estuve ocupando un lugar de honor en la iglesia, porque no hay lugares de honor allá para los oficiales, ellos en cualquier lugar se ganan, ¿cierto? Pero hay muchos que ocupan lugar de honor en la iglesia, en el altar. Dios no nos llama para que ocupemos un lugar de honor en la iglesia. Él nos llamó, ¿cierto? Y nos dio responsabilidades y nos llamó para que trabajemos en su obra. Y no te preocupes que ya está terminando el año, ¿cierto? El tiempo ha avanzado y ya vamos a terminar. ¿Qué hemos hecho para el Señor? Hemos sido de bendición. He cumplido con el propósito por el cual el Señor, mi pastor me llamó a este cargo. Y para eso, amados hermanos, tenemos que disponernos en las manos del Señor. Que Dios bendiga esta su palabra, ¿cierto? Que sea de bendición y que usted y yo seamos un Pedro y seamos un Juan, que miremos al mayor líder, a Jesús de Nazaret, para que de esta manera, amado hermano, el Señor nos use y seamos de bendición para el reino del Señor.